Saludos y bienvenidos a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Esto es de Colombia a USA, escala con base a Puerto Rico, un webinar que desarrollamos aquí el equipo de Invest Puerto Rico de antesala a nuestra participación en Conexión Medellín la próxima semana, celebrando lo que es el Colombia Tech Week. Invest Puerto Rico va a tener un booth, el booth número 74 y 75, que los queremos que nos pasen a visitar, a aprender un poco de los beneficios e incentivos que Puerto Rico brinda. Además de eso, también extenderle la invitación a lo que será la plenaria que vamos a tener el martes 19 a las 2:15 y también un masterclass que vamos a estar hablando un poco de cómo apalancarse de los incentivos y los beneficios específicamente contributivos que Puerto Rico brinda. Eso será el miércoles 20 a las 11 a.m. Mi nombre es Alan Taveras, soy director de desarrollo de negocios aquí en Invest Puerto Rico y yo me enfoco en el sector de tecnología. Durante el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la propuesta de valor de Puerto Rico, viendo varias diapositivas. Luego vamos a tener una gran conversación con mi amiga Daniela Carvajalino, una de las mejores emprendedoras del ecosistema tech en Colombia. Ella y sus dos hermanas fundaron lo que es Biz Nation y actualmente tienen una presencia aquí en Puerto Rico y nos va a hablar un poco de cómo fue el proceso y por qué específicamente Puerto Rico. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la propuesta de valor específicamente en lo que es tecnología. Y para darle un poco de contexto, antes de unirme aquí al equipo de Invest Puerto Rico, tuve la experiencia del lado de donde están ustedes. Por 10 años fui founder de un e-commerce aquí en Puerto Rico. También tuve la oportunidad de abrir entidades en República Dominicana, en México y en Guatemala. Y hoy les voy a hablar un poco de cómo esa experiencia me dejó saber por qué Puerto Rico es el lugar ideal para uno conquistar no tan solo América Latina, pero también lo que es el mercado de los Estados Unidos. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es Invest Puerto Rico. Invest Puerto Rico es una organización sin fines de lucro creada en el 2017. Básicamente se crea para encargarse de lo que es la atracción de negocios a la isla y también la promoción de Puerto Rico como una jurisdicción de inversión competitiva. Nuestra visión es servir como un acelerador transformador y orientado a resultados que impulsa el desarrollo económico de Puerto Rico. Trabajamos en conjunto con el Departamento de Desarrollo Económico y con los sectores tanto público y privado en la isla para que empresarios como ustedes puedan hacer soft landing aquí en Puerto Rico. Un poco de los servicios que nosotros brindamos totalmente libre de costos para empresarios. Lo primero es datos. Ustedes son empresarios que toman decisiones que tienen repercusiones financieras y por eso necesitan los mejores datos posibles. Nuestro equipo de investigación y estrategia está activamente buscando información en los sectores de academia, en las industrias de Puerto Rico. Así que cualquier tipo de información que ustedes quieran de cualquiera de los renglones de la industria en Puerto Rico, tan solo lo pueden pedir y desarrollaremos un reporte para que ustedes puedan tener la mejor data en sus manos. También, como segundo servicio, ayudamos a la compañía, no importa el tamaño, ya sea desde un coworking space hasta una planta de manufactura de farma, a encontrar ese espacio, esas bienes raíces necesarias para su expansión aquí en la isla. Nosotros trabajamos con portfolio de bienes raíces privados, pero también con PRITCO, que es el portafolio de bienes raíces públicos del gobierno de Puerto Rico. Para mí lo más importante y lo que Puerto Rico trae a la mesa es el talento. Yo creo que ese servicio de conectar a empresas como ustedes con el mejor talento que hay en la región, talento bilingüe enfocado en STEM, es una de las cosas que más me enorgullece de trabajar aquí en Invest Puerto Rico. Tenemos personas en nuestro equipo que los van a ayudar tanto con conexiones y recursos en todo el proceso, desde ustedes entender que es una oferta de empleo competitiva en Puerto Rico hasta el proceso de reclutamiento. También somos ese ente que enlaza a las empresas con el sector público, con el sector privado, con la academia. Nosotros abrimos las puertas y ustedes como empresarios venden, colaboran y desarrollan el networking importante
Para mí eso es esencial, ya que si están abriéndose en un nuevo mercado, necesitan una mano amiga que los lleve, y ese es el rol de nosotros aquí en Invest Puerto Rico. Y por último, a través de plataformas como Impeller, una plataforma que conecta a proyectos locales con inversionistas, llenamos esa brecha y tanto el capital como los proyectos innovadores de la isla los conectamos en un marketplace para que las empresas puedan capitalizarse y puedan seguir expandiendo su crecimiento y su innovación. A mí me gusta siempre este tipo de conversación, darle un panorama de qué es Puerto Rico. Muchas personas entienden que por Puerto Rico ser una isla en el Caribe, el turismo es la economía y el sector de nuestra economía más fuerte. Pero si nosotros empezamos a entender un poco cómo es que se ha desarrollado por los últimos años la economía de Puerto Rico, entendemos que es una diversa y una muy enfocada a lo que es manufactura y específicamente talento tech. 44% de nuestro GDP es manufactura, y cuando empezamos a ver los diferentes renglones, 76, casi un 77% son productos farmacéuticos. Puerto Rico es el exportador más grande de los Estados Unidos de productos farmacéuticos, seguidos por dispositivos médicos, equipos electrónicos, computadoras, alimentos representan un 2% y químicos básicos. Luego de lo que es manufactura, podemos ver que finanzas, seguros y bienes raíces, esos servicios financieros, son lo que componen el segundo renglón de nuestra economía, pasado por servicios, gobierno y comercio al detalle. Muchos están preguntando, ¿y por qué turismo no está? Turismo está entre comercio al detalle y servicios y representa alrededor de un 8% de nuestro GDP. Así que tanto la industria, la economía y el talento de Puerto Rico está enfocado en STEM y en tecnología. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la propuesta de valor y por qué Puerto Rico es el sitio ideal dentro de los Estados Unidos para crecer. Más allá de playas, Puerto Rico tiene un ofrecimiento estratégico para empresarios en el sector tech que están operando en América Latina, pero ya están empezando a dar paso en lo que es los Estados Unidos. Por eso es que somos el hub tecnológico donde los pioneros pueden crear y acelerar su crecimiento alrededor de una red de empresas de clase mundial. Ustedes están viendo muchos logos que ya conocen, son compañías multinacionales, desde los nombres reconocidos como Boston Scientific, Amgen, Lilly en el sector de farmacéutico, pero empezamos a ver players internacionales en lo que es tecnología como Infosys, AWS, Carolyn, que es un BPO, y también fondos de inversión como lo que es Trip Ventures. Lo esencial de esta diapositiva y de estos logos es que si estas compañías, que son las líderes en sus sectores alrededor de todo el globo, han escogido Puerto Rico como su casa, significa que ustedes pueden seguir y pueden crecer y conquistar el mundo desde Puerto Rico. A mí me encanta explicar la propuesta de valor de Puerto Rico en estos 8 puntos. Vamos a entrar en cada uno de ellos en las diapositivas que siguen, pero lo importante y por donde se empieza es que en Puerto Rico es una jurisdicción que se invierte con confianza. Puerto Rico, al ser parte de los Estados Unidos, tiene el dólar como moneda oficial, lo que nos brinda estabilidad a nuestra economía. Las leyes federales, tanto la protección de IP, leyes que regulan la banca, son las mismas que en cualquiera de los otros 50 estados. Esto brinda una estabilidad para la inversión y para hacer negocios en Puerto Rico. Fuerza laboral y lo más importante que es nuestro talento. Puerto Rico es la jurisdicción número 1 en todos los Estados Unidos que gradúa ingenieros hispanos. También es el número 1 en todo Estados Unidos en términos de porcentaje en la fuerza laboral trabajando en diferentes campos de STEMs. Nuestras universidades y centros de educación están graduando alrededor de 18,000 graduados en sectores de STEM y 2,500 posgraduados. Se estima que para el 2035 la fuerza laboral tech, los trabajos de mañana, va a tener 50,000 trabajadores adicionales, haciendo que Puerto Rico sea una de las top 10 jurisdicciones de lo que es talento tech en todos los Estados Unidos. Este talento y esta fuerza laboral es impulsada por un sistema de educación de primera. En la Universidad de Puerto Rico, dentro de los Estados Unidos, tanto el recinto Mayagüez como el recinto de la Politécnica aquí en San Juan, gradúan por mucho la mayor cantidad de ingenieros hispanos
dentro de los Estados Unidos. Algunos puntos importantes de cada una de las universidades que entiendo que es importante que ustedes entiendan es que la UPR Recinto Mayagüez es top graduando mujeres ingenieros y top universidad pública graduando ingenieros hispanos en todos los Estados Unidos. La Universidad Politécnica de Puerto Rico en los últimos años se ha especializado en lo que es ciberseguridad, un campo que cada vez más toma relevancia en Puerto Rico, ya que las empresas grandes que tienen contratos con el Departamento de Defensa u otras agencias federales tienen que hacer su trabajo en territorio de Norteamérica. Por ende, Puerto Rico estratégicamente es un mercado, si usted está en el sector de ciberseguridad, para establecer esas relaciones con el gobierno federal de los Estados Unidos. La Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, San Juan, es un centro de investigación a nivel mundial, y la Universidad Ana Geméndez, el UAGM, cuenta con más de 40 programas tecnológicos en diferentes renglones. No tan solo en lo que es la academia tradicional, sino que en los últimos años hemos estado viendo en Puerto Rico un crecimiento de organizaciones y jugadores educativos no convencionales. Estas empresas se enfocan en enseñar técnicas como lo que es Full Stack Development, Python, Analytics y otro tipo de skill sets necesarios para desarrollar el talento y llenar el gap que hay entre la universidad tradicional y lo que necesitan los roles en las empresas que lideran la industria. Algunas empresas como estas son Terminal 34, se enfocan en desarrollo full stack, machine learning y augmented reality, Holberton School, que alrededor de todos Estados Unidos tienen varias sucursales. En Puerto Rico abrieron una y su enfoque es un poco más en desarrollo web. Y Ironhack, que es la más reciente, que básicamente ayuda a entender a sus graduados los diferentes frameworks de programación. Es importante entender que estas universidades y estos centros educadores existen y nosotros podemos conectarlos a ustedes con ellas. ¿Por qué? Porque mucho del talento y los roles que necesitan sus empresas tienen necesidades específicas. Así que más allá de simplemente contratar a la gente que se gradúe, siempre me gusta mencionar que podemos enlazarlo con estos centros educativos para que ellos entiendan las necesidades que tienen las empresas. Para entender un poco cómo Puerto Rico se posiciona en cuanto a talento ante los otros estados de los Estados Unidos, es importante entender que nuestra fuerza, lo número uno, además de estar enfocada en STEM, es bilingüe. Me gusta decir que cuando contrata un puertorriqueño, tiene a un empleado que habla inglés, pero también un empleado que habla español. Y cuando empezamos a entender la diferencia de salario, Puerto Rico siempre se posiciona en una ventaja competitiva entre estados como Arizona, California, Florida y Texas, entre un 25 o un 30% mucho más eficiente en cuestión de nómina. Nosotros aquí en Invest Puerto Rico trabajamos y hacemos casos de estudio con las empresas. Entonces, los que le interesa saber algunos roles en específico, luego de este webinar nos puede dejar su información. Con gusto coordinamos una llamada y podemos empezar a diseñar la comparación dependiendo de los roles que necesitan sus empresas. Puerto Rico es el puente entre América Latina y los Estados Unidos. Nuestro aeropuerto principal, el Aeropuerto de las Américas en San Juan, cuenta con vuelos diarios a las mayores ciudades de los Estados Unidos y también a América Latina, Colombia. Tenemos vuelo directo no tan solo a Bogotá, pero también tenemos vuelo directo a Medellín, tenemos vuelo directo a Panamá, Ciudad de México empieza ahora, República Dominicana. Así que Puerto Rico, si lo miras en un mapa, estratégicamente es donde quieres estar si eres una empresa de América Latina con miras a seguir creciendo en los Estados Unidos. Ahora vamos a algo que yo sé que a todo fundador financiero de las empresas le interesa y le encanta escuchar, y son los beneficios contributivos que Puerto Rico ofrece. Dentro de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, al nosotros no ser un estado y ser un territorio, tenemos varias oportunidades y beneficios para brindarle a la empresa. Y es que dentro del artículo 933 del Código de Renta Interna de los Estados Unidos, desde Puerto Rico, las empresas están excluidas al impuesto federal. ¿Qué quiere decir?
que las empresas que están basadas en Puerto Rico por el labor y por los ingresos que generan en Puerto Rico no tributan a nivel federal con el IRS. Puerto Rico diseñó y agrupó todos sus beneficios bajo lo que es la Ley 60 del 2019, y lo que la Ley 60 busca es fomentar actividad e incentivar actividad en Puerto Rico como exportación de bienes y servicios, finanzas y seguros, economía del visitante, todo lo relacionado al turismo, manufactura, y aquí me encanta decir que en Puerto Rico la programación y el desarrollo de código es manufactura, agricultura, infraestructura, industrias creativas y empresarismo. Y cuando vamos a explicar y a entender un poco los beneficios de incentivos de lo que es la Ley 60, me encanta hablar el idioma de los fundadores. Esto es un capital stack. El primer layer y el primer piso que ustedes tienen que entender son las tasas preferenciales. Recuérdense que dije que no pagan impuestos federales con lo que exportan de Puerto Rico a Estados Unidos, pero también América Latina, Europa y todo el mundo. En Puerto Rico solo se paga un 4% por encima de los ingresos corporativos a nivel estatal, y en Puerto Rico hay exención en ganancias capitales de un 100%. El primer piso de ese capital stack significa que ya competitivamente estás por encima tanto de empresas que están en América Latina, pero también por encima de empresas que están en los Estados Unidos. El segundo piso son los créditos contributivos. Y aquí, para mí, es la joya de la corona cuando estás analizando una empresa de tecnología que su enfoque es seguir invirtiendo y desarrollando el código. Y es que el gobierno de Puerto Rico brinda a las empresas que hacen actividades de investigación y desarrollo aquí en la isla hasta un 50% de reembolso mediante un crédito contributivo. Un crédito contributivo es literalmente un papel que el gobierno de Puerto Rico te da, que básicamente te permite utilizar hasta 50% de tu inversión en contra de tu obligación fiscal, o lo que hace Puerto Rico diferente, venderlo en un mercado. Hay un mercado secundario en Puerto Rico que compra créditos contributivos y han llegado hasta transacciones de 90, 92 centavos el dólar. Así que, para hacer la matemática, si invertiste $1 millón en investigación y desarrollo, vas a recibir un crédito contributivo de hasta 50%, $500,000, lo que puedes convertir en efectivo hasta un 90% del mismo, extendiendo el runway de tu capital. He visto cómo empresas utilizan esto dentro de su pitch deck cuando están levantando capital, hablando con inversionistas, porque esto es extremadamente atractivo para los inversionistas. Tercer piso de ese capital stack son las subvenciones. Y es que para proyectos significativos que están creando número de empleos significativos, se puede conseguir subvenciones de hasta $6,000 por cada empleo bien remunerado en Puerto Rico, y hasta 30% de la inversión en CAPEX como un reembolso. A diferencia de los créditos contributivos, esto literalmente es un cheque que el gobierno te da a final de cada año cuando presentes evidencia de tus inversiones, tanto la nómina de los empleados que creaste y también de la inversión de CAPEX. Y por último, es el Workforce Opportunity Innovation and Opportunity Act. Esto es una ley del gobierno federal de los Estados Unidos que le brinda un monto a cada estado y jurisdicción para que las empresas puedan seguir invirtiendo en el desarrollo y en el upskilling de su fuerza laboral. Mediante este fondo pueden conseguir hasta 50% de los costes de la formación y de los training de los empleados. Todos estos beneficios y incentivos obviamente van a variar dependiendo la compañía y su estrategia. El rol de nosotros aquí en Invest Puerto Rico, más allá de explicarlo, es conectarlo con proveedores de servicios como firmas de CPA, firmas legales, que pueden desarrollar estrategias donde ustedes pueden apalancarse de una manera mucho más beneficiosa de estos incentivos. El próximo paso, para los que les interesa, vamos a coordinar una llamada y podemos empezar el proceso para que ustedes tengan una ruta clara en cuestión de su desarrollo y su expansión a Puerto Rico. Para cerrar, me encanta compartir este caso. Es que todos conocemos a Amazon, es la empresa
sin duda líder en lo que es el mundo de tecnología, y es gracias a AWS. Y es que AWS tiene un caso de éxito en Puerto Rico. Ellos tienen una operación desde el 2022 aquí en San Juan, Puerto Rico. Obviamente lo que le interesó es la fuerza laboral bilingüe, porque desde Puerto Rico están atendiendo el mercado del Caribe, islas que hablan inglés, países que hablan español. Así que de una manera estratégica, Puerto Rico es el hub para todos sus productos y para todo el support del cloud. Algo bien importante es que dentro de los 23 empleados que tienen aquí en la isla, cuentan con ejecutivos de cuentas, arquitectos de soluciones, partner managers y todo lo que es apoyo al cliente. Aquí Marco Guilanda, que es el director regional de la sección comercial de AWS, nos comparte que Puerto Rico es un mercado importante para AWS en el Caribe, donde las empresas han estado innovando y utilizando la nube para acelerar la comercialización y expandir sus negocios para llegar a clientes locales y globales. Obviamente, Puerto Rico es estratégico no tan solo por los créditos contributivos para desarrollar tecnología, por una mano de obra y un talento enfocado en STEM, pero también de una perspectiva comercial. Puerto Rico puede ser el lugar donde usted puede estratégicamente establecer una operación para seguir creciendo en la región. Sé que muchos de ustedes pueden tener dudas, pueden tener preguntas. Ahora lo que sigue es la entrevista con mi gran amiga Daniela Carvajalino y luego vamos a tener 10 minutos para contestar cualquier tipo de pregunta. Los invito a que dentro del chat puedan escribir dudas, preguntas que tengan relacionado a lo que hemos discutido o relacionado a su empresa, y con todo el gusto del mundo estaremos aquí para contestarlas. Así que con esto cierro y pasamos a hablar con Daniela Carvajalino. Saludos, Daniela, ¿me escuchas? Hola, hola, sí, perfectamente, fuerte y claro. ¿Cómo tú estás? Muy bien, feliz de compartir este espacio. La verdad que yo le he cogido demasiado cariño a Puerto Rico, así que cuando me hiciste la invitación fue como 100% sí, la gente tiene que conocer de esto, así que qué chévere estar acá. Me encanta. Daniela y yo tenemos una historia larga antes de ella llegar a Puerto Rico. Nos conocimos a través de la comunidad Global Shapers. Pero Daniela, me encantaría que desde tu perspectiva, más allá yo que trabajo en Invest Puerto Rico, le dejaras saber a la gente que nos está acompañando aquí por qué escogieron Puerto Rico para establecer una entidad corporativa. Bueno, claro que sí. Pues así como nuestra relación de Global Shapers, también tuve una primera interacción con Puerto Rico antes de pues, localizarme acá en el año 2017, cuando ejecutamos por primera vez bueno, primero yo a qué me dedico, hago temas de educación, soy fundadora de una compañía que se llama Biz Nation, y dentro de Biz Nation en el año 2017 tuvimos la primera oportunidad de venir a Puerto Rico a ejecutar un programa de emprendimiento para niños en diferentes partes, y digamos que fue como mi primer taste de conocer un poco de Puerto Rico. Pues la gente viene acá como Cartagena. Yo soy de Cartagena, que es un lugar súper turístico, y la primera vez que uno va a Cartagena o a un lugar como Puerto Rico, ve todo tan divino que piensa que es un lugar como para ir a vacacionar, hasta cuando empiezas a conocer el ecosistema empresarial del que tú hablabas anteriormente, hasta que empiezas a conocer las leyes y los incentivos, y hasta que empiezas a darte cuenta que esto hace parte del territorio de Estados Unidos y que tienes acceso a esa parte de Estados Unidos en un lugar que hablan español, que yo particularmente que soy de Cartagena, tiene una cultura muy parecida a la nuestra, que se come rico y que realmente es un hub muy interesante para poder hacer negocios. Entonces, en nuestro caso, Colombia obviamente fue el lugar donde nació Biz Nation y donde afortunadamente ha tenido la oportunidad de crecer de una muy buena forma, y que ya el siguiente paso inmediato para nosotros en tema de crecimiento venía siendo la expansión a Estados Unidos. Y Puerto Rico se convirtió en ese lugar que hacía todo el sentido del mundo por los motivos que tú acabas de explicar, pero que desde mi experiencia les puedo contar, realmente vale muchísimo la pena para acaparar ese mercado de Estados Unidos y hacerlo de la mejor forma. Y aquí me pudiera quedar todo el webinar contando los motivos. No, me encanta que me llevaste a la próxima pregunta, porque
llevamos un tiempo hablando de Puerto Rico, pero me interesa que nos cuentes un poco de Biz Nation y ya esa estrategia de Estados Unidos y cómo empresas de tecnología de Colombia pueden empezar a verse conquistando ese mercado utilizando a Puerto Rico como base. ¿Cuál es tu plan con tu equipo aquí en Puerto Rico y cuál es el plan de Biz Nation en los Estados Unidos? Me encantaría que sigas abundando sobre ese tema. Súper, claro que sí. Pues yo quiero empezar como de lo más sencillo a lo más complejo, pero yo creo que las cosas sencillas también influyeron un montón en mi decisión. Primero, el tema de la cercanía con Colombia es muy importante. Yo hice un curso en Stanford hace poco y obviamente te ves sentada, Silicon Valley es lo máximo, hay un super ecosistema y la gente como ustedes, pero de allá te dice, no, mira, por todos estos motivos. Yo decía, yo ni loca tengo que coger un vuelo de 7 horas cada, es como ir a Europa, literalmente hablando, y para mí la cercanía con Colombia era muy importante. Desde Puerto Rico tengo vuelos directos a Medellín, tengo vuelos directos a Bogotá, y en los lugares donde yo particularmente me muevo por la expansión de Biz Nation, Miami es un vuelo de distancia corto y directo, New York es un vuelo de distancia corto y directo, voy a México muy fácil, entonces empiezo por lo fácil de la parte o sencilla de la parte geográfica, que en mi caso, siendo una emprendedora que vivo montada en un avión, hacía todo el sentido del mundo y me permitía estar muy conectada con la zona geográfica en la que mi expansión en Estados Unidos se enfoca, que es principalmente en la Florida, en Georgia, obviamente pues New York y Texas inclusive también, que hay vuelo directo también a Dallas. Es decir, esa parte de la conectividad era para mí muy importante y creo que era una de las cosas que menos me seducía hasta que me di cuenta que era muy fácil, era muy Sí. conectado, pero pues uno no se lo imagina. Luego, todo el tema en que estamos hoy día expandiendo, nosotros ya teníamos muchos clientes en Estados Unidos antes de movernos y dijimos, oye, si nosotros no hemos hecho un tema de penetración del mercado y ya hemos logrado esto, ¿qué pasará si tenemos, tú hablabas de empleados, si tenemos un equipo, si tenemos un plan? Y para eso en Colombia dicen, la cara del santo es la que hace el milagro y por eso yo tomé la decisión de mudarme. Porque sí se pueden hacer cosas a control remoto, vivimos en un mundo obviamente muy conectado, pero cuando uno ya se toma en serio el tema de la expansión, la cara del santo es la que hace el milagro y por eso yo me vine a vivir acá antes de enero de este año y por eso me mantengo pues yendo a Miami y yendo a New York con una estructura tributaria que honestamente pues todos entendemos y sabemos la parte tributaria, lo importante que es realmente expandirse, siempre trae muchos retos, sobre todo mucha inversión. Entonces saber que tú estás en un lugar donde estás invirtiendo en la expansión, como es nuestro caso, hay que invertir en personal y en muchísimas otras cosas, pero que la parte tributaria como que te compensa y te ayuda, no lo hace tan difícil. Y ese era uno de los problemas que nosotros, no problemas, como barreras que no nos había permitido como dar el paso. Es decir, vamos a tributar doblemente, va a ser esto muy fuerte, la empresa, pues toda la ganancia que hacemos al final se termina yendo en impuestos y Sí. creo que como emprendedor a uno le da como es un alivio muy grande. Nosotras no somos emprendedoras que levantamos capital, somos totalmente bootstrap. Entonces, creo que para ellos funciona, pero para nosotros que cada peso cuenta, realmente hace una diferencia muy grande y ha sido muy importante para poder no hacer traumático el tema de la expansión, sino algo mucho más smooth y pues con ayuda de la gente puertorriqueña. Me encanta que cerraste con la gente porque te he visto muy activa en el ecosistema, estás haciendo eventos, te veo en eventos de otras organizaciones y eso es esencial. Daniela, me encantaría cerrar con la parte honesta de la conversación, porque Puerto Rico es excelente, pero sí sé que has tenido que aprender en el proceso. Así que para la gente que nos está escuchando, específicamente founders de empresas de tecnología, ¿cuáles son esos lessons learned que aprendiste en el camino que dice, ok, yo tengo que compartir esto porque yo no quiero que otra persona pase por lo mismo? Si nos puedes compartir ese proceso tuyo de llegar a Puerto Rico, ¿qué aprendiste? Sería ideal porque quiero que la gente se lleve de parte tuya qué evitar o qué hacer.
Bueno, en mi caso, yo creo que migrar siempre va a ser un tema que trae consigo muchas cosas y ese es un proceso que puede llegar a ser overwhelming. No estoy hablando de Puerto Rico, de irse a cualquier parte. Cuando tú como founder decides, me voy a ir, las cosas funcionan diferente. Yo me obsesioné toda mi vida como founder de ser la persona en Colombia que sabía todo tributario. O sea, tú me preguntas algo, ya yo tengo todas mis estrategias, todas mis cosas legalmente, sé cómo se constituyen empresas, el RUT, la Cámara de Comercio, o sea, quién llamarse, quién hacer. O sea, como que ya uno como founder tiene todo cubierto. Y luego llegas a otro lugar que es como, todo no es como tú te lo sabes, o sea, como te lo aprendiste toda la vida, ahora no funciona así, ni siquiera los formularios se llaman igual, nada es como tú lo sabes y eso causa una frustración. En mi caso, causó una frustración grande. ¿Qué aprendí de eso? Hay personas y hay recursos disponibles para que esta frustración sea menos. Yo te encontré, afortunadamente, yo sabía de ti porque nos conocimos en Global Shapers. Tal vez hay otros emprendedores que llegan y no conocen a nadie, es la realidad. Si están pensando en Puerto Rico como un lugar, realmente Invest, yo hice el decreto, conseguí los CPA, muchos de los contactos que conseguí fue a través de Invest Puerto Rico y pues de la ayuda que ellos te dan, pero muchas veces como founder uno no sabe que existen esos recursos, sino que sabes que tienes que hacer todo como o sea, a como te vaya saliendo. Y en Puerto Rico no solamente está Invest, realmente he conocido muchas otras organizaciones, personas que te ayudan en el proceso, entonces no tiene por qué ser extremadamente tortuoso, tal vez yo lo hice más tortuoso de lo que debía ser y que de pronto uno se siente mal porque uno dice, pero founder, o sea, un founder, esos son basics que tú deberías saber, pero claro, no es tu país. Entonces, te digo, ese shock para mí, el cortocircuito de no entender a dónde ir, qué hacer, uno se puede ahorrar demasiados dolores de cabeza, incluso los servicios que tú estabas mostrando ni siquiera cuestan, o sea, uno es por desconocimiento que no accede a ellos y de pronto no porque tienes que contratar a alguien que te haga todas las 10.000 cosas. ProColombia en Puerto Rico, por ejemplo, tiene presencia y el equipo de ProColombia para mí ha sido súper bueno. Entonces está Invest, está ProColombia, o sea, hay muchos recursos que te ayudan a que mudarte acá y hacer negocios acá no sea un tema súper traumático y yo creo que uno también tiene que cogerla suave un poco. Yo soy demasiado acelerada y quiero saber todo y quiero tener todo ya, pero realmente la gente lo hace que sea mucho más fácil. Saludo a nuestra gran colega Dayana Martínez de ProColombia aquí en Puerto Rico, que es excelente. Daniela, te quiero dar las gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Espero que Biz Nation tenga todo el éxito del mundo y que se puedan seguir apalancando de Puerto Rico para conquistar los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y también cualquier pregunta, duda, el que esté pensándolo, que más o menos sepa, quiera o no y quiera venir a explorar, obviamente mis fellow colombianos aquí de inicio ya tienen a una persona que les puede ayudar, les puede mostrar y que vengan a explorar que aquí los vamos a atender. Perfecto. Tenemos un tiempo para preguntas. Si tienen algún tipo de pregunta, lo que está en el chat, los invito a que nos escriben. Mientras tanto, quiero volver a repetir, visítenos en el booth 74 y 75 en Conexión. Vamos a estar allá el 19 y el 20, o sea, la próxima semana va a haber un equipo de Invest Puerto Rico con nuestro booth para que aprendan más sobre Puerto Rico. Los que quieran entrar de lleno en cómo los beneficios contributivos pueden ayudarlos, los invito al Masterclass. Este Masterclass es específicamente para las personas que ya tienen los números listos de su crecimiento, cómo es que esta ley 60 y estos incentivos de Puerto Rico los pueden apoyar. Esto es el miércoles 20 a las 11 de la mañana. También tenemos plenaria el martes 19 a las 12:15, un poquito antes del almuerzo. Los esperamos, booth 74 y 75. No veo que hay preguntas. Entonces yo creo que con eso hemos tenido una buena conversación. De nuevo, Daniela, gracias por tu tiempo y a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias. Espero verlos allá en Medellín en Conexión. Un placer. Gracias mil, bye bye.